Video examen de asignatura Matemáticas y Bioestadísticas, en este caso Lorena Darol Sangüesa y carrera en farmacia. La primera pregunta de este video examen dice: describa y explique por medio de ejemplos las diferencias entre unión, intersección y diferencias de conjunto. Bueno, desde lo revisado más que nada en la unidad 1 de la asignatura, se pudo revisar que según el cuaderno de SENCO de la asignatura dicha 2022, se explicó los conceptos unión, intersección y diferencia de conjunto, los cuales, por ejemplo, la unión se menciona que se lee para todo elemento X pertenece a A o B, si solo X pertenece a A o X pertenece a B. Es decir, que A y B es el conjunto de los elementos que está en A con aquellos que están en B, expresado mediante diagramas de Venn en este caso. Y por ejemplo, se dice que A, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 y 4 números, y B tiene 4, 5, 6, 7, 8 y 9, por lo cual A y B es un conjunto en sí que abarcaría el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 9. En la intersección se lee para todo X pertenece a unión B, si solo X pertenece a A y X pertenece a B. Es decir, que A y B es el conjunto de los que reúnen los elementos que están en A tanto como en B. Por ejemplo, si A tiene el número 1, 2, 3, 4 y 5 y B tiene el 4, 5, 6, 7, 8 y 9, por lo tanto, A y B solamente abarcarían 4 y 5, que son los números que se repetirían tanto en A como en B. La diferencia de conjuntos, bueno, la teoría de conjuntos se menciona la diferencia de dos conjuntos es una operación que da como resultado otro conjunto, con dos elementos que el primer conjunto si los elementos del segundo conjunto. Por ejemplo, la diferencia entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números pares, sin incluir el 0p, es el conjunto de los números que no son pares, es decir, los impares. La segunda pregunta dice: describa y explique con sus palabras qué son, para qué sirve y cuál es la diferencia entre cuartiles, deciles y perciles. Bueno, primeramente destacar el concepto de definición de las medidas de posición. En el ámbito de estadística descriptiva se conocen las medidas de posición a aquellas entidades numéricas utilizadas para señalar la posición que ocupa un dato determinado en relación con el resto de datos numéricos, permitiendo así conocer otros conjuntos propios de la distribución de los datos que son inherentes a los valores centrales. Entre las medidas de posición más comunes en el campo de la estadística se encuentran los cuartiles, los deciles y los percentiles, que resulta pertinente entonces hacer una breve descripción de cada una de las medidas, así como las formas calcularlos. A continuación, los cuartiles, deciles y percentiles. Primeramente se describe el cuartiles. Corresponden a los valores que tiene una variable y que cumplen con la función de dividir los datos ordenados en cuartos o cuatro partes con igual valor porcentual. Se distinguen al principio tres cuartiles que se denominan regularmente con la letra Q, que son la Q1, Q2 y Q3. Sin embargo, hay que presentar atención también en las definiciones de la teoría estadística de cada uno de los cuartiles. Los deciles, que en este caso son por su parte constituyen otro tipo de medida de posición, son conformados por ciertos valores que dividen a la sucesión de datos que han sido ordenadas en 10 partes, que son equitativas porcentualmente hablando. Ellos se detonan en la siguiente forma: de 1, de 2, de 3, aun cuando se leen primer decil, cuarto decil, etc. De acuerdo a las fuentes estadísticas, son utilizados sobre todo para calcular el aprovechamiento académico. Los percentiles, finalmente, los percentiles, también conocidos como centiles, son otras de las medidas de posición más comunes y empleadas, utilizadas sobre todo para la clasificación de datos correspondientes a las medidas de las personas, como la estatura, el peso, el diámetro craneal, etc. Igualmente, técnicamente son definidos como ciertos valores que dividen en 100 partes idénticas porcentualmente hablando los datos que han sido ordenados de forma sucesiva de mayor a menor. En cuanto a su dotación, este corresponde a la forma P1, P2,
No obstante, son leídas como percentil 10, percentil 90, etc. Los cuartiles determinan nuestros datos ordenados en 4 partes, sea por ejemplo 25%, 50%, 75%. El cuartil número 2 coincide en la mediana deciles determinada nuestros datos ordenados en 9 partes, 10%, 20%, etc. El decil número 5 coincide con la mediana percentiles, determina nuestros datos ordenados en 99 partes, 1%, 2%, 3%. Bueno, la pregunta número 3 del video examen de bioestadística y matemáticas dice: describa y explique y relacione con sus palabras los conceptos población, muestra y dato. Bueno, creo que estos conceptos van de la mano, ya que primeramente es importante conceptualizar el concepto de población, el cual desde los cuadernos de aprendizaje de SENCO, a la asignatura Matemática y Bioestadística 2022, se habla de este concepto como un conjunto de sujetos o elementos que representan características en comunes. Sobre ellas se hace un estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones o hipótesis, y de ellos se extraen los datos, que serían en este caso el otro concepto, y se saca la muestra, que también es el otro concepto esencial para generar un resultado de la investigación. O sea, de este caso los tres van de la mano para que se pueda generar una investigación social o económica o desde la salud, etc. Por lo que los tres conceptos van siempre de la mano para generar la investigación, poder entregar un análisis de resultados y analizar los datos obtenidos de la muestra de manera minuciosa, generando una investigación completa, ya que con dicha información se puede entregar las conclusiones, mostrar los gráficos, poder generar los gráficos, ver las hipótesis planteadas, verificar que estas hipótesis son reales o no según la investigación, etcétera. Por lo tanto, estos tres conceptos siempre van a ir de la mano, son esenciales el uno para el otro. Así que en este caso es importante destacar que desde la bioestadística o la estadística, el concepto población, muestra y datos son esenciales el uno con el otro para poder generar una investigación, poder darla a conocer quizás en este caso a la población y poder dar a conocer la muestra, de dónde se extrajeron los datos, los resultados esperados, los objetivos. Todo lo que completa en este caso la investigación se puede dar gracias a la muestra que se genera y el análisis de datos que se hace con el muestreo de la población. Por lo tanto, los tres conceptos siempre van a ir de manera lineal juntos para poder crear la investigación social.